En los últimos 40 años, el Golfo Pérsico pasó de ser mayormente pequeños pueblos pesqueros y grupos nómadas a ser el centro mundial del exceso gracias a los petrodólares. Ciudades como Dubái, Abu Dhabi, Doha y Riad han surgido aparentemente de la nada, con la promesa de que tienen algo de verdadero valor que aportar a la economía global, más allá de ser simplemente una gasolinera del tamaño de un país. Estas ciudades se promocionan como destinos turísticos y de negocios para competir con Singapur, Hong Kong, Nueva York y Londres. Por supuesto, es fácil hacer realidad la mayoría de estas ambiciones simplemente arrojando montones interminables de dinero del petróleo sobre ellas. Una economía que reparte billones de dólares en contratos, opera aerolíneas de alta calidad subsidiadas y aplica políticas fiscales generosas, atraerá interés internacional. Pero eso no es sostenible. Están los temas principales, como el ultra ambicioso proyecto NEOM y su pieza central, The Line, que se ha reducido de 170 kilómetros a 10 kilómetros y ahora a menos de 2 kilómetros. No te preocupes. Arabia Saudita, le pasa a todos. Pero aunque es fácil reírse de la creciente lista de proyectos fallidos ridículamente extraños, son una señal de que la riqueza petrolera interminable del Golfo, en realidad, no es tan interminable. Eso podría convertirse rápidamente en un gran problema para estos países, porque han apostado su futuro a ese sueño del turismo y los negocios internacionales. Pero es incierto si estas industrias seguirán más allá de lo que les pagan. En la carrera por ganarse el corazón y el dinero de los negocios internacionales y los turistas adinerados, la reputación lo es todo. Dubái pasó de ser la ciudad maravilla del futuro a un lugar de mal gusto, donde los entusiastas de cripto rentan Lamborghinis para aparentar riqueza un fin de semana. Eso sin mencionar la atención negativa a los otros estados del Golfo. Solo sabremos si su plan económico a largo plazo funciona cuando se termine la riqueza petrolera. Pero entonces será tarde. En ese momento, estos grandes proyectos, incentivos fiscales generosos y políticas migratorias cuestionables serían solo una carga para los escasos recursos y la poca gente que quede. ¿Los estados del Golfo realmente crean industrias sostenibles con dinero del petróleo o solo aparentan? ¿Hay maneras más sostenibles de asegurar la economía a largo plazo? Y finalmente, ¿qué pasa con estos lugares cuando se acabe la riqueza petrolera? Históricamente, los estados del Golfo tuvieron poblaciones pequeñas y dispersas debido a obstáculos geográficos que impedían su crecimiento. Había pocas tierras cultivables, condiciones duras y poco atractivo para vivir, salvo por los grupos nómadas que, gracias a sus costumbres, soportaron estas dificultades. El comercio marítimo era fundamental, centrado en esclavos, manuscritos y avances tecnológicos que beneficiaban estos mercados. Pero después de que George Bernard Reynolds, un geólogo británico y ejecutivo de la industria petrolera, descubriera petróleo en 1908, el paradigma cambió drásticamente hacia la extracción y exportación de ese valioso recurso. De pronto, no importaba si la tierra no mantenía a la gente, ya que podían exportar petróleo e importar todo lo necesario. El desarrollo económico ha transformado las sociedades y economías del Golfo, y al mismo tiempo, la población también ha experimentado un cambio significativo. Emiratos Árabes Unidos ahora tiene casi 100 veces más habitantes que cuando creció la producción petrolera en los 60. Mucha gente se ha mudado allí como trabajadores petroleros y personal de apoyo, pero también mucha gente se ha mudado allí por otras razones. Por las nuevas industrias, ingenieros y ejecutivos destacados se mudaron a países del Golfo Pérsico, usándolos en relaciones públicas para mostrar el desarrollo regional. La mayoría de la nueva mano de obra es mal pagada. Las condiciones que soportan para construir proyectos de prestigio, financiados por el petróleo, y las preguntas sobre la sostenibilidad de este auge petrolero en el Golfo Pérsico están contribuyendo a una controversia creciente. El sistema Kafala da a los países del Golfo control sobre el empleo y estatus migratorio de los trabajadores migrantes. La falta de regulaciones y protecciones provoca salarios bajos, malas condiciones laborales y abuso. A pesar de estos problemas ya documentados, este auge poblacional no es sostenible porque nunca se planeó así. En el Golfo Pérsico, los hombres superan casi 4 veces a las mujeres en Qatar, seguido de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Omán, Kuwait y Arabia Saudita. Estos elementos sin duda contribuyen a la creciente disparidad. Entonces, además de estos cambios o preocupaciones sociales, ¿realmente los desarrollos económicos de los estados del Golfo están construyendo industrias sostenibles? ¿O solo fingen con el dinero del petróleo? Sus industrias tradicionales ya casi no existen, aunque eso pasaría igual, tuvieran o no petróleo. Mientras que el Golfo Pérsico era conocido por la lona de vela, los camellos, el junco, los tapetes, los dátiles, el ocre rojo y las perlas. La idea de que estas industrias han contribuido al desarrollo moderno de los países del Golfo Pérsico, cuando se habla de la historia del Golfo, no es más que una farsa. Normalmente, la riqueza petrolera puede comprometer las industrias locales existentes, pero claro, estas habrían desaparecido de todos modos. La lona de vela es casi inexistente. Los camellos se usan principalmente como carne exótica. Los dátiles se cultivan mundialmente en climas parecidos.
Las perlas son un negocio lento y limitado, y los textiles lejos están de ser un bien escaso. Estos suministros siempre han sido escasos, comerciándose solo entre quienes están cerca en el Golfo, en tierras áridas con poca vegetación. La discusión moderna siempre ha sido una cuestión de energía. Energía con numerosas limitaciones y, lo que es más importante, totalmente no renovable. Además, la población en aumento es simplemente demasiado grande para sostenerla. Sin el flujo actual de ingresos petroleros, estos países no podrían suministrar suficiente comida y agua sin importaciones, y no pueden pagar esas importaciones sin el dinero del petróleo. Por ahora, esto no ha sido un problema para ellos por accesibilidad. En el Mar del Norte o Estados Unidos, hay sistemas complejos de plataformas petroleras para extraer recursos del subsuelo. El petróleo está ahí, pero es difícil de extraer en lugares como el Mar del Norte o Estados Unidos. Sin embargo, en el Golfo Pérsico, el petróleo es tan accesible que literalmente burbujea y sale disparado del suelo del desierto, haciendo que sea mucho más barato de extraer que en los casos anteriores. Con una extracción más económica y un mayor volumen, es fácil ver por qué las naciones que controlan estos codiciados recursos lo aprovecharon al máximo. En Arabia Saudita, el costo es de unos $20 por barril y en pozos de aguas profundas es de $90. Esto significa que seguirán ganando aunque otras regiones no sean rentables. Pero hay un problema inminente. El flujo de petróleo es masivo, pero no infinito, ni mucho menos. La dependencia excesiva de una sola industria nunca es algo bueno, y los estados del Golfo han llevado la dependencia del petróleo al extremo. Esto ha vuelto a los países del Golfo menos una economía tradicional y más un puesto de avanzada industrial árido, dependientes constantemente de reabastecimientos de literalmente todo a cambio de su único recurso valioso. ¿Hay formas más sostenibles de asegurar la economía a largo plazo? El anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2022, Qatar, ha presentado recientemente lo que llaman la Visión Nacional Qatar 2030. El gobierno afirma que su objetivo es transformar a Qatar en un país avanzado para el año 2030, capaz de sostener su propio desarrollo y de proporcionar un alto nivel de vida para toda su gente. Afirman que las futuras generaciones podrán mejorar el desarrollo ambiental usando Lusail como ejemplo de lo que viene. Qatar informa que Lusail es una ciudad inteligente para su creciente población de expatriados. En el país viven 2.3 millones de personas, pero solo menos de 315,000 son cataríes nativos. El plan es crear un lugar moderno y sostenible donde trabajadores remotos y locales disfruten y gasten su dinero. Lusail es considerada ciudad inteligente por sus instalaciones y servicios sostenibles, destacando su sistema de enfriamiento distrital. Se estima que 175 kilómetros de tuberías ahorrarán unas 200,000 toneladas de dióxido de carbono al año. Destacan su cambio al gas natural, que emite un 25% menos de dióxido de carbono que la gasolina, un 27% menos que el fuelóleo, un 30% menos que el petróleo crudo y un 45% menos que el carbón. Sin embargo, estas cifras no son una solución duradera, ya que aún dependen de recursos no renovables, con trabajadores extranjeros que siguen llegando en grandes cantidades, exigiendo reformas importantes relacionadas con el sistema kafala, increíblemente anticuado, algo que fue noticia durante y después de la Copa Mundial de la FIFA. La distancia entre Qatar y sus metas para 2030 crece. Bahrein lidera el movimiento económico tras el petróleo, invirtiendo en banca y turismo. Desde finales del siglo XX, ampliaron su red industrial al producir aluminio y firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos para aumentar exportaciones. En 2002, el petróleo era el 42% del PIB de Bahrein. En 2023 bajó al 14.5%. Los Emiratos Árabes Unidos también son reconocidos por sus esfuerzos de diversificación. Actualmente, están invirtiendo en sectores como tecnología, salud, educación, energías renovables y transporte a través de su Fondo Soberano de Inversión. Los Emiratos Árabes Unidos afirman que este fondo está avanzando para impulsar el emprendimiento social en la próxima generación, enseñándoles formas de sacar provecho en la era posterior al petróleo. Estos programas están fuertemente enfocados en el sector tecnológico, con objetivos de enseñar a los niños emiratíes a programar, apoyar a los investigadores emiratíes y a las startups de alta tecnología, así como respaldar a las pequeñas y medianas empresas que fomentan impactos sociales positivos. Aunque suena positivo, todos estos países caen en la misma trampa. Se han vuelto increíblemente ricos, al menos en apariencia, gracias a su riqueza petrolera, y esto les ha permitido tener un estilo de vida glamoroso, similar o incluso superior al de la mayoría de las economías avanzadas. Así que están tratando de reemplazar esta industria insostenible con las industrias avanzadas y glamorosas que ven en otras economías avanzadas. No son economías avanzadas, sino muy básicas, aunque buscan industrias como ciudades inteligentes para programadores y emprendedores sociales. Suena bien, aunque no sé qué significa. No hay ventajas competitivas para operar estas industrias en el Golfo frente a centros globales más establecidos como Silicon Valley o Shenzhen.
Dado que estos países están apuntando a industrias que competirán a nivel global, necesitan ofrecer una ventaja competitiva. Una razón por la cual las empresas con fines de lucro deberían operar ahí en lugar de en los lugares donde siempre lo han hecho. Actualmente, las empresas disfrutan de exenciones fiscales y del flujo de dinero del petróleo. Pero cuando eso termine, cualquier ventaja que los estados del Golfo tenían sobre los centros existentes también desaparecerá, y los problemas subyacentes de la región serán lo único que quedará. Para Arabia Saudita, la situación es similar. Solo el sector petrolero generó un PIB estimado de 607.7 mil millones de riales sauditas. En Arabia Saudita, la situación es similar. El sector petrolero generó un PIB estimado de 607.7 mil millones de riales sauditas. Gran parte viene del sector privado. Buscan diversificar y privatizar, pero lamentablemente lo hacen de forma casi tan insostenible como la extracción de petróleo que quieren sustituir. Un ejemplo perfecto de esto es su interés en el mercado de vehículos eléctricos. Lucid Motors es una empresa automotriz y tecnológica que fabrica vehículos eléctricos y sistemas avanzados de tren motriz. El problema con esta decisión, para empezar, es que estos vehículos son tremendamente caros. El Lucid Air 2025 costará entre $71.400 y $251.000 según versión y opciones. Incluso a ese precio, Lucid está muy lejos de ser una empresa rentable. Más precisamente, todo lo que ha hecho hasta ahora es perder dinero a raudales. En 2023, Tesla produjo 1.800.000 de vehículos. La empresa Rivian produjo 57.000. Y Lucid, por otro lado, produjo poco menos de 8.500. Actualmente es un competidor menor frente a fabricantes de vehículos eléctricos reconocidos. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita ha invertido cantidades exorbitantes en Lucid y posee el 60% del negocio que está en problemas. Sus acciones antes valían más de $55.000 millones, ahora poco más de $5.000 millones. Los márgenes brutos de Lucid siguieron siendo enormemente negativos debido a los bajos volúmenes de producción. Básicamente, los sauditas y posiblemente su mascota más popular para la diversificación económica todavía pierden dinero en cada auto. La empresa debería haber quebrado, pero el gobierno saudita la sigue financiando para crear una industria automotriz de lujo en Arabia Saudita. Teóricamente, una empresa de autos eléctricos de lujo financiada por sauditas podría funcionar. La industria automotriz es muy competitiva y no hay ventaja comparativa en fabricar autos de lujo en el Golfo Pérsico frente a regiones con trabajadores más calificados o tradición en autos de lujo. La gente está dispuesta a pagar 6 cifras por un auto hecho en Alemania, Italia o incluso en Estados Unidos. Pero un auto de 6 cifras fabricado por una empresa relativamente desconocida en la ciudad económica Rey Abdullah es un poco más difícil de vender. Entonces, ¿por qué están haciendo todo esto? Bueno, todo se remonta a intentar replicar el glamour de una economía avanzada, simplemente creando las industrias de una economía avanzada. Es el equivalente nacional de intentar organizar una fiesta solo gastando mucho dinero en ella. El dinero podría atraer a la multitud. En cuanto se acabe el dinero, la gente se irá a un lugar donde sí pueda divertirse. La verdadera solución es aceptar lo mundano y admitir que ciudades aisladas en el desierto tendrán problemas para atraer grandes industrias. Y está bien. Con el dinero del petróleo, los países del Golfo Pérsico podrían crear un fondo soberano que invierta en el extranjero para beneficiar a su población, como hace un estado poco poblado como Alaska con su fondo permanente. Los estados del Golfo tienen mucho más petróleo y muchos menos ciudadanos nativos. Por supuesto, técnicamente sí tienen fondos soberanos establecidos a su disposición, pero son sumamente opacos y se usan más como la alcancía personal de las familias gobernantes. Un fondo soberano transparente que invierta en negocios sostenibles puede financiar un alto nivel de vida para la pequeña población nativa, incluso tras el fin de la industria petrolera. Por eso estas dinastías no promueven esa idea. Prefieren megaproyectos y ser centros de negocios, ya que inversiones seguras no son tan glamurosas. Además, las familias gobernantes ya tienen su vida resuelta. Es comprensible que sea difícil dejar de ser un monarca de influencia mundial para gobernar un pequeño país olvidado con ciudadanos cómodos. El éxito económico del Golfo Pérsico, pasando de un estado de pobreza nómada total hace poco más de un siglo a ser literalmente una potencia de la que dependen muchas naciones, viene acompañado de un sentido de orgullo problemático. Orgullo que crea una división entre las clases trabajadora y noble. Y quizás lo más evidente, orgullo que hace que los líderes del país piensen que tienen todo el tiempo del mundo. Para sobrevivir tras el petróleo, el Golfo Pérsico debe ser humilde y pragmático, algo que aún no logra por barreras ideológicas.